Estamos en 60 minutos. 60 minutos. 60 minutos. Y estamos de regreso conversando con el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, y con el viceministro Óscar Pérez sobre estas consultas que han de realizarse a los pueblos indígenas sobre la operación minera. En específico hablábamos de la San Rafael y también la minera Fénix en el Estor. Ahora bien, señor ministro Pimentel, ¿usted cree, desde su perspectiva como encargado de la cartera, que es necesario regular la consulta a los pueblos indígenas? Sin duda, Luis. Uno de los problemas que se ha enfrentado o que se vinieron enfrentando en los últimos lustros fue precisamente la falta de reglamentación de la consulta. Me refiero, es muy amplio en su contenido. Y el mismo convenio estipula que cada país deberá reglamentar la forma en que aplicará los procesos. En Guatemala la realidad es que no se reglamentó nunca, y eso ha generado, generó de parte de la administración pues la imposibilidad de aplicar el convenio. Reconocemos que existe, pero nadie sabía cómo aplicarlo. Entonces nadie tampoco se dio la responsabilidad de hacerlo. Hubo intentos en el pasado de reglamentarlo, pero lamentablemente los porque es la única forma de que vamos a poder generar la certeza a todos de cómo se va a aplicar el referido convenio. Sin embargo, bajo la norma vigente, señor viceministro Óscar Pérez, ¿diría usted que ha habido algunos avances para abordar esta problemática? Sí, desde luego que ha habido. De hecho, las mismas sentencias pues delinean una serie de pautas bajo las cuales debe realizarse la consulta en tanto no exista reglamentación específica, y esas pautas son las que nosotros estamos aplicando. Dígase, o puedo mencionar también que esas pautas, junto con iniciativas o esfuerzos que hemos visto valiosos de iniciativas anteriores, nosotros las hemos retomado. Mineras fueron interpuestos también por pueblos indígenas. En algunos casos sí, en otros no. Sin embargo, recordemos que al ser derechos indígenas por su misma naturaleza, es posible que haya terceros que puedan interponer estos amparos. Lo que es importante es resaltar que en esos casos, cuando han sido, por ejemplo, interpuestas por organizaciones no gubernamentales que no son representativos de pueblos indígenas, la misma Corte ha resuelto y ha resuelto correctamente, en el sentido que se debe consultar a los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, en algunos casos dejando fuera de la consulta a los amparistas, en virtud de que ellos no representan los intereses ni los derechos colectivos de los pueblos, que son los valores que busca proteger el Convenio 169. Y a eso hay que irse en cuanto a la resolución del conflicto. Luis, eso es base. Perdón, si se me permite, precisamente la falta de reglamentación, creemos, ha generado esa confusión sobre quién está legitimado para la presentación o no de los amparos. Como abogado le puedo decir que a mí me llamó mucho la atención cómo la Corte de Constitucionalidad se apartó de su propia jurisprudencia y en algún caso le otorgó legitimación activa para actuar como amparo a alguien que claramente no la tenía. Más allá de cuestionar los fallos de las Cortes, porque al final un fallo se acata, creo que ese tipo de elementos resaltan la importancia del reglamento. El reglamento debe fijar plazos claros, debe fijar que debe haber una representatividad de aquel pueblo a ser consultado. Es decir, el pueblo actuando a través de sus legítimos representantes.
debe fijarse las pautas específicas, los procesos de preconsulta y de consulta misma, la forma en que se van a documentar los acuerdos y los principios pues que inspiran todo el proceso. No nos estamos apartando del espíritu, o sea, no deberíamos apartarnos del espíritu del convenio, pero sí es necesario aclarar el procedimiento de aplicación. ¿Y podrían ustedes, supongo, señor viceministro, y si usted quiere intervenir, señor ministro, adelantar un poco el sentir de los pueblos indígenas con los que han tenido eventuales acercamientos sobre estos casos en particular? Desde luego que sí. Bueno, aunque los procesos de relacionamiento varían, yo sí le puedo afirmar categóricamente que han sido muy a que parte de las decisiones que nosotros tomamos al tomar esta responsabilidad fue establecer un relacionamiento directo con los líderes indígenas, obviando en algunos casos a organizaciones o instituciones intermediarias, por decirlo de alguna manera, que en algunos casos y sobre todo de la manera en que hemos tratado de llevarlo, que ha sido de manera respetuosa, pero de manera clara también. Entonces, señor ministro Alberto Pimentel, ¿diría usted que hay esperanza en cuanto a la reactivación de la operación de estos proyectos mineros y otros más de los que seguramente ustedes tendrán conocimiento? Sí, definitivamente sí. A ver, el mandato o la instrucción de la Corte es clara. Lleven a cabo el proceso de consulta, reflejen o documenten, infórmense sobre cuál es la opinión del pueblo indígena sobre la afectación que pueda tener o no el proyecto en concreto, y después, establezcanse las medidas para mitigar esa afectación si la hubiese, y después reactives el derecho. El punto final del proceso va a ser reactivar los derechos, porque el espíritu del convenio no es impedir la ejecución de proyectos en específico, o más general, no es impedir que el gobierno pueda ejecutar o tomar medidas administrativas. El fin del convenio y por tanto el fin de la consulta es conocer la opinión del pueblo indígena sobre un proyecto que le podría generar una afectación o no, con miras a que en la implementación o en la adopción de la medida se tomen en cuenta las medidas para paliar esa afectación. Cuando evidentemente una medida o el resultado de la medida es beneficioso, el Estado va a tomar la medida, sin duda. Y bueno, ya hablando en aspectos prácticos, señor viceministro, ¿cuántas consultas a pueblos indígenas deben realizar y cuáles ya están programadas entonces? Bueno, está programado para el 20 de abril iniciar el proceso de preconsulta con el pueblo indígena Xinca. Esto es en el municipio de San Rafael Las Flores por el derecho minero Escobal. También justo el 23 de abril nosotros fuimos notificados por la Corte Suprema de Justicia que podemos iniciar también el proceso para la consulta al pueblo indígena Quechí en el municipio del Estor, en este caso por el derecho minero Fénix, y estamos pendientes de recibir la resolución de las Cortes a las solicitudes de ampliación y aclaración por el derecho minero Progreso 7 derivada. O sea que dentro de muy poco tiempo, señor viceministro, vamos a escuchar de la realización de estas consultas. Es correcto. De hecho, en el caso de San Rafael Las Flores, el Ministerio de Energía y Minas ha hecho ya la convocatoria pública y estamos en los primeros pasos de ejecución de las acciones administrativas que ha dictaminado la Corte para el caso del derecho minero Fénix, y uno que no mencioné es también en el caso de
del pueblo indígena Ixil en el municipio de San Juan Coetzal, en el Quiché, que es el caso de unas subestaciones y líneas de transmisión de Uspantán a Chixoy. Y bien, bueno, habrá mucho que desarrollar sobre esta materia y seguramente el trabajo que a ustedes les espera al respecto. Quisiera pues dejarles el espacio para sus conclusiones, que hay algo que quieran pues agregar a lo que hemos conversado y sobre todo que habrá expectativa de aquellos trabajadores, porque es lo que ha sido más evidente, los trabajadores que han sido cesados en cuanto a sus ingresos, en cuanto a sus trabajos en estas diferentes ubicaciones, por lo menos cuando hablamos de estos casos que ya hemos abordado de San Rafael y también la minera Fénix, y ahora pues que ustedes mencionan este proyecto en Quiché. Así que con lo que ustedes quieran concluir, empiezo con usted, señor viceministro Óscar Pérez. Muchísimas gracias, Luis. Yo solamente reforzaría el llamado a participar en estos procesos de diálogo. Lo hemos hecho ya directamente con los líderes indígenas que hemos mencionado. Sin embargo, pues reforzar el hecho de que nosotros como gobierno no solamente estamos abiertos al diálogo, sino que lo promovemos, lo buscamos activamente. Eso es lo que pensamos nos va a asegurar que vamos a terminar estos procesos de manera que representen un beneficio para no solamente para el país en general, sino también para los pueblos indígenas que van a ser consultados. Pues muchas gracias y muy buena suerte con el desarrollo de estas consultas para beneficio también de los pueblos indígenas, por supuesto, pero también de la población y de la inversión en general. De la República, estamos comprometidos con llevar a cabo este y los demás procesos de consulta a pueblos indígenas que sean necesarios, porque entendemos que el objetivo de la consulta es finalmente que el gobierno tenga un mecanismo de diálogo abierto y permanente con los pueblos originarios, porque es importante que nuestro para enseñar también a los inversionistas que en Guatemala se respetan las leyes. Pues muchas gracias a ambos, señor ministro Alberto Pimentel, al viceministro Óscar Pérez por habernos acompañado a este programa. Muy interesante este tema, del cual seguramente podremos volver a abordar la temática en este espacio de entrevistas. Que tengan ustedes una excelente tarde. Muchas gracias, Luis, igualmente. Muchas gracias, Luis. Saludos. Gracias. Feliz tarde al ministro y viceministro de Energía y Minas en este interesante tema que seguramente ofrecerá noticias, como hemos dicho, en un futuro cercano. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una excelente tarde. Con permiso, se quedan ya con su Noticentro SN.